No sé si ustedes se acordarán, vamos a regresar el tiempo, de este documental al que le dimos muchísima promoción, Se fue a volver, que narraba toda esta historia del correísmo, la traición de Moreno y la llegada de Lazo. Pues bueno, Guillermo Lazo fue señalado por unos actos bastante corruptos el señor no pudo zafarse de ello, pese a tener el control del Poder Judicial y de los policías, simplemente no pudo zafarse del tema. Entonces, inician un juicio político en su contra y la maniobra con la que Guillermo Lazo, presidente de Ecuador, se sale por la tangente es a través de la extinción, o sea, disuelve la Asamblea Nacional y convoca elecciones. Eso quiere decir que el señor sabe, o sea, el señor está arriesgando continuar con la presidencia de Ecuador, pero pues prefiere eso a no, o sea, a meterse al bote. Digo, si te dicen, ¿qué prefieres? Terminar tu gestión como gobernador o vaya, quedarte como gobernador y que en el juicio político te terminen corriendo o te terminen declarando culpable y te terminen sacando o irte como victoria. Entonces, este señor aplicó la de Viva México y se aventó un mensaje a la nación del cual solo quiero que escuchen un fragmento explicando los motivos por los cuales él fundamenta que se debe convocar a elecciones. Y social que le permita salir de la grave crisis política en la que se encuentra y que lamentablemente cada día se profundiza. Debemos avanzar hacia una solución que ofrezca esperanza a las familias ecuatorianas de un porvenir de bienestar y tranquilidad. Una solución que además responda a la aspiración mayoritaria de poner fin a una confrontación irracional e inútil. La confianza que me dieron con su voto la asumí con humildad, convencido de que ser presidente de la República es un honor sin comparación y es la mayor oportunidad de servicio al que puede aspirar un ciudadano. Desde el primer día de mi gobierno, he ejercido con responsabilidad el poder que me confirieron, entendiendo sus derechos como los fines y los límites que todo mandatario debe cumplir. Ese mandato implica tomar las decisiones adecuadas y necesarias que cada momento histórico demanda. Hoy es un día en el que tengo la obligación de dar una respuesta a la crisis política que tiene entrampado al Ecuador. Escuchando a ustedes, a los mandantes, a los ciudadanos que son los reales depositarios del poder. Ciudadanas, ciudadanos, ante ustedes comparezco para decirles que no es posible avanzar, resolver los problemas de las familias ecuatorianas, enfrentar los profundos desafíos a los que nos somete la inseguridad y el terrorismo, con una asamblea que tiene como proyecto político la desestabilización del gobierno, de la democracia y del Estado. Desde el inicio de mi gestión, en 4 ocasiones, un sector de la política nacional ha intentado deponer al gobierno democráticamente elegido. En junio del 2022, cuando recién el país empezaba a salir del encierro que provocó la pandemia por el COVID-19, sectores violentos paralizaron el Ecuador durante 18 días. Esta paralización fue el pretexto para que la oposición en la Asamblea Nacional intentara la destitución del presidente de la República bajo el argumento de conmoción interna. La protesta violenta y la Asamblea se juntaron para poner en jaque la democracia ecuatoriana. Millones de dólares en pérdidas para la economía,
y una grave herida a la institucionalidad. Como no les alcanzaron los votos para destituirme, procuraron que el Consejo Nacional Electoral les entregara los formularios para recoger firmas, porque al entender de estos sectores políticos, yo no había cumplido con mi plan de gobierno con el que gané las elecciones presidenciales. O sea, básicamente, para que me entiendan, el presidente de Ecuador está aplicando una de como la presidenta de Bolivia, como lo hizo Yanine Áñez, pero este señor, ¿no? Eso aplica que se llama muerte cruzada. Esa es la configuración, se llama muerte cruzada. Porque es, los mato a ustedes que me quieren sacar, pero pues me voy yo también. Es lo que les digo, es un me sacrifico, entre comillas, porque prefiero salir como el victorioso a que me vayan a enjuiciar, porque el juicio político indicaba que lo iban a sacar. El tema con este hombre es que se está victimizando. No le gustó que hubiera un sector de la población importante que lo cuestionara. Recuerden que hubo una década, fue la década de Correa, ¿no? Del 2007 a 2017, donde Correa gobierna y era prácticamente el único gobierno en América Latina de izquierda que era queridísimo por la gente, que fue reelecto, porque reeligieron a Correa, y que logró impulsar Ecuador para que fuera un país seguro. Luego viene el ya me voy y meten, o sea, confían en Lenín Moreno. Y este hombre se alía con Lazo, gana y empieza al día siguiente, traiciona al correísmo, que se supone que él iba a continuar, y empieza a aplicar las políticas de Lazo. Y ahí es donde le dio en la torre, porque toda la administración de Moreno fue una persecución en contra de los correístas. Metieron a la cárcel al vicepresidente, que apenas salió, y es justamente este momento, vean cómo todo se va configurando, que pudiera dar pie a que regrese el correísmo a Ecuador. Quiero que escuchen esa entrevista que grabamos hace un ratito con Ricardo Patiño, que él fue canciller de la República de Ecuador, un personaje muy cercano a Rafael Correa, y que justamente nos explica cómo está esta situación en Ecuador. Creo que es muy importante. Y además hacemos siempre sobre todo Ecuador, hago esta reflexión de cómo compararlo o qué nos dice a los mexicanos que vamos a un proceso de sucesión presidencial y que tenemos miedo que vengan las traiciones. Escuchen esto. Y pues amigos, estoy muy contenta de poder platicar con alguien que estuvo de cerquita, cerquita, en lo que fue una revolución en Ecuador. Quizás, yo no recuerdo otro, pero quizás el único gobierno que le dio esperanza, no solo a Ecuador, porque en su momento le dio esperanza a toda América Latina, esperando que quizás el movimiento que se estaba dando en Ecuador, ese movimiento que le daba esperanza a la gente, quizás pudiera llegar a México, por ejemplo, ¿no? Se acordarán que por ahí comparábamos un poco lo que pasaba entre Felipe Calderón, luego llegaba Peña Nieto y demás, y uno volteaba a ver a Ecuador, incluso en tiempos todavía Vicente Fox, y uno decía, ay, a ver si no nos llega a nosotros algo, un poquito de lo que es el correísmo, lo que encabezó Rafael Correa y este movimiento que se da en este país que después fue traicionado y luego, ¿para qué les cuento? El asunto es que platicar con ellos a mí me da una perspectiva riquísima de lo que pasa y de algo que yo he llamado un estudio de caso. Aprendamos lo que pasó en Ecuador porque México no está exento de que también pudiera ser traicionado en algún momento lo que hoy consideramos el movimiento de la Cuarta Transformación. Entonces, yo le agradezco infinitamente a Ricardo Patiño, que es economista, activista, político ecuatoriano, pero que particularmente en su momento fue canciller de la República de Ecuador. Ricardo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Un gusto de saludarte, un gusto de escucharte. Solo déjame, creo que tengo una llamada que está entrando por ahí, que la voy a cerrar. Mil disculpas por esto. No, no te preocupes. Se combinan todos estos teléfonos y nos causan un problema serio. No, pero aparte ahorita están en un momento donde los están buscando mucho. Vi tus redes sociales y te han estado entrevistando mucho ante y bueno, no todos los medios, porque también luego lo platicábamos con algunos de ustedes cuando fue el estreno de este documental, Se fue a volver,
que hay mucha censura de lo que pasó en Ecuador para la gente de Ecuador. Y eso tampoco, vaya, si evidentemente le ha servido a los ahora autoritarios como Lazo, pues la gente también está expresando su descontento con estos gobiernos, ¿no? Sí, bueno, disculpa, ya solucioné el problema de la llamada. Bueno, me alegro mucho de estar contigo, de poder platicar sobre lo que pasa en el Ecuador y algunas reflexiones también sobre nuestra América Latina. Ahora estamos en un momento especial después de esta traición que hizo Moreno respecto a su propuesta de gobierno, que era continuar con la Revolución Ciudadana, y que luego apenas llegó al gobierno, un poquito tiempo, traicionó esa propuesta, traicionó al pueblo ecuatoriano, también traicionó a su movimiento político, y se alió a Guillermo Lasso. O sea, Guillermo Lasso, que había sido también el contradictor electoral, su adversario electoral, sin embargo, comenzó a hacer lo que Guillermo Lasso planteó. Pero después Guillermo Lasso gana las siguientes elecciones y durante 2 años que ha ejercido el gobierno, se ha dedicado a cumplir la agenda neoliberal. Una agenda neoliberal que la ha cumplido no completamente, porque no ha tenido el apoyo de parte del Congreso, de que allá se llama la Asamblea Nacional, pero ha desarrollado, digamos, las propuestas neoliberales que han fracasado rotundamente en el Ecuador. Así como había sucedido a fines del siglo pasado, también ahora volvieron a fracasar esos ensayos neoliberales que lo repiten y lo repiten, y cada vez que lo repiten fracasan, porque uno de los elementos que constituye el pensamiento neoliberal es hacer el Estado más chico, dejar que más o menos como en la selva cada quien se defienda como sea, y lo que ha provocado eso en el Ecuador particularmente es una crisis de la seguridad impresionante. Los amigos míos, los familiares míos que me llaman y me dicen, aquí a partir de las 5 de la tarde no salimos de nuestras casas, y en nuestras casas estamos con miedo, pero no salimos porque donde vamos estamos prácticamente seguros que nos van a robar o que nos pueden matar. Eso es el Estado ausente, pero también es el Estado ausente para la actividad económica. Entonces, el beneficio de los grandes bancos es impresionante, mientras la economía no crece como normalmente debía estar creciendo. Los derechos de los trabajadores van disminuyendo, el desempleo es enorme. Hay ecuatorianos desde el sur del continente que están intentando llegar a los Estados Unidos. Me parece que es como 53,000 fueron encontrados en los últimos meses queriendo pasar irregularmente a la frontera norteamericana. O sea, han logrado convertir a nuestro país, que era un país en la época de lo que nosotros llamamos la década ganada de la Revolución Ciudadana, que era un ejemplo de desarrollo, de equidad, de justicia, de tranquilidad, de institucionalidad, de estabilidad. Eso que nosotros habíamos logrado lo han destrozado. Ahora, el resultado de la gestión pública ha sido pésima. Pero no solamente eso, sino que el gobierno de Guillermo Lasso ha ido mucho más allá. Los niveles de corrupción, que no lo decimos nosotros, lo dicen las grabaciones que la policía les encontró a ellos repartiéndose puestos, hablando de coimas para dar un ministerio, con el cuñado del presidente, con el amigo íntimo del cuñado del presidente, que no es cualquier cuñado, es su principal promotor económico y político, su principal financista de la campaña. Demuestran que ha habido enorme corrupción, pero además la participación de una mafia que se llama la mafia albanesa de narcotráfico, directamente vinculada con el gobierno. Por esta razón se inicia un juicio político, y en medio del juicio político, ya a puertas de que la Asamblea destituya al presidente, este hombre decide aplicar un artículo de la Constitución que le permite disolver la Asamblea, y al mismo tiempo él se tiene que ir y tiene que hacerse nuevas elecciones. Eso que él tomó es una medida
inconstitucional porque no había las causales para esto, para el juicio político. Si el juicio político sí está contemplado en la Constitución, sí lo puede, bueno, perdón, estoy hablando de la muerte cruzada, o sea, la disolución de la Asamblea. El presidente sí puede disolver la Asamblea, pero hay causales para esa disolución, no puede ser cualquier cosa. No puede disolver la Asamblea porque tiene un juicio político, o como él ha dicho, no puede disolver la Asamblea porque él considera que había un plan macabro de parte de Rafael Correa de tomarse las instituciones del Estado. No, la muerte cruzada o la disolución de la Asamblea se llama muerte cruzada porque al mismo tiempo que disuelve la Asamblea, él también se tiene que ir. Así dice la Constitución, por eso se llama muerte cruzada. Es decir, en otras palabras, mato a la Asamblea, pues me muero yo también. Por eso se llama muerte cruzada. O sea, perdón que te interrumpa, pero en ese escenario, entonces, Lazo está diciendo, mejor me voy, prefiero irme y morir aquí y matar todo, antes de que me enjuicien políticamente, quizás llegar a prisión. Sí, sí, claro. Antes de que me destituyan, porque ya el juicio había comenzado. Ya había comenzado y con aprobación de la Corte Constitucional, que necesita dar la aprobación para que inicie un juicio político. A pesar de que la Corte Constitucional fue puesta a dedo por Moreno y por Lazo, sin embargo, ellos reconocieron que era viable hacer un juicio político. Y ya este sábado, o sea, mañana, entre mañana y el lunes, debía de votarse digamos, si se condenaba y por tanto se iba a su casa el presidente, se destituía al presidente de la República, y él, para evitar que lo sancionaran como se lo merecía, entonces utiliza otra figura, lo hace ilegítimamente, porque ¿qué es lo que dice la Constitución? Puede hacer eso, puede disolver la Asamblea, si es que hay una situación de grave crisis política o conmoción interna en el Ecuador. Y eso no existía. Ya no había una grave crisis política, había un juicio político, que es algo absolutamente normal, digamos, constitucional, pero él lo aplicó, por eso yo digo que lo aplicó inconstitucionalmente, ilegalmente e ilegítimamente. Pero finalmente lo hizo y ya la Corte Constitucional incluso convalidó eso. De tal manera que él decidió irse porque sabía que si no se iba, lo iban a votar. Lo lamentable es que mientras se haga el proceso electoral, que tomará 3 meses solamente en la elección, en la primera vuelta. En Ecuador hay 2 vueltas electorales. Claro, puede haber solamente una si el triunfo es muy amplio por parte de un partido político, de un binomio, pero puede haber 2 vueltas. Entonces el presidente Lazo se queda todavía entre 4 y 6 meses gobernando, y puede gobernar con decretos ejecutivos, con decretos económicos urgentes, y puede hacer mucho daño al Ecuador. Este es uno de los problemas que tiene la muerte cruzada, que el presidente sigue en el poder y no hay legislativo, por tanto podría tomar muchas medidas inconvenientes para el Ecuador sin que haya un contrapeso en el legislativo. Ese es el riesgo. Pero por otro lado, hay que decirlo, es una oportunidad para que ya se vaya a su casa. Ya el país no aguantaba más un presidente de ese tipo, de esa naturaleza, y en buena hora que se vaya. Ahora tenemos que trabajar en 2 ópticas. Uno, evitando, a través de la movilización social, por supuesto, que adopte medidas que ya las ha anunciado, reformas laborales que limitan derechos de los trabajadores, reformas a la seguridad social, que seguramente va a ampliar la edad de jubilación y ampliar los aportes de los trabajadores, legislación que favorezca tributariamente a las grandes empresas y especialmente al dinero que tienen ecuatorianos en refugios fiscales. Ese es el riesgo y el grave daño que puede pasar en estos meses. Pero por otro lado, nos abriga la esperanza de ya poder impulsar una campaña electoral que permita que ojalá triunfe la revolución ciudadana en los próximos meses, en lo que yo digo debería ser una amplia alianza con sectores sociales de nuestro país para tener un triunfo contundente a fines de agosto, en que se van a producir las elecciones en primera vuelta. Tengo entendido que justo el tema de los impuestos, el tema fiscal, ya metió una modificación para favorecer a los empresarios.
y hay protestas, actualmente hay protestas. Vaya, creo que desde Moreno hasta Lazo las protestas no han parado. Hay gente que ha salido a protestar y que evidentemente ha arriesgado su vida porque les han mandado las fuerzas para detenerlos. Pregunta, estas modificaciones que pudiera hacer Lazo antes de irse, como el tema de los impuestos, o sea, prácticamente destrozar al país, de llegar la revolución ciudadana, ¿se pueden echar atrás? Sí, así es. Esto es, él lo sabe también, pero de todas maneras quiere tratar de dejar algo que les pueda beneficiar a ellos. Y incluso una de las cosas que plantea es que la información sobre la información tributaria de aquellas personas que tienen su dinero en refugios fiscales en el exterior debe ser preservada, debe de ser limitada. Cuando en el Ecuador, desde la Revolución Ciudadana, toda la información tributaria es pública. Tú te metes a la página web del Servicio de Rentas Internas y pones el nombre de Ricardo Patiño, su cédula de identidad, y puedes saber cuántos impuestos pagó, impuestos a la renta, impuestos a salida de capitales, etcétera, de salida de divisas durante años. Eso era en nuestro gobierno. Ahora él está metiendo una reforma para que esa información sea reservada. Pero bueno, todo eso lo podríamos cambiar. Si nosotros ganamos las elecciones, eso lo podríamos cambiar y podríamos revertirlo afortunadamente. De todas maneras, algún daño sí se puede hacer. ¿Por qué? Bueno, finalmente para revertirlo tienes que conseguir una mayoría en la asamblea, en la nueva asamblea, que esperamos poderla tener también para efectivamente revertir esto. Y lo interesante, lo bueno es que, te decía, las condiciones que tiene la Revolución Ciudadana son bastante favorables en este momento. No hay que confiarse. Nunca en política hay que confiarse. Pero todas las encuestas indican que el principal personaje, el personaje más querido políticamente en nuestro país es Rafael Correa. Algo que ha logrado, digamos, hemos logrado cambiar desde unos años atrás, con tanto ataque mediático y ataque de los dos gobiernos últimos, se había generado una confusión en la población ecuatoriana, pero ya la gente ha sentado cabeza y se ha dado cuenta, bueno, todas esas acusaciones son falsas. Nunca le han encontrado a Rafael Correa ni a Jorge Glass, nuestro vicepresidente, ni a mí, ni a ninguno de los principales líderes de la Revolución Ciudadana, ninguna sospecha siquiera de corrupción, a pesar de todas las acusaciones. Entonces hay ahora una recuperación de la imagen del presidente Rafael Correa, es el personaje político más querido del país. Y por otro lado, tuvimos un resultado electoral muy positivo el 5 de febrero. Hemos ganado las principales alcaldías, las principales prefecturas, que serían como las gobernaciones, y por tanto tenemos también una condición política bastante favorable para triunfar en las próximas elecciones. Justamente el tema de nunca les han encontrado nada. Recuerdo que acusaron, particularmente la acusación contra Rafael Correa se me hace muy ridícula, la influencia psíquica. Sí. Y por eso me sorprende cómo está actuando en este momento, digamos, las autoridades judiciales en Ecuador en contra de Lazo, porque contra Correa se fueron de, es que influencia psíquica. O sea, hubo una presión política indudable para sacarlos a ustedes, para encarcelarlos a todos los principales políticos relacionados al correísmo y a los que no lo quisieron traicionar, hubo una persecución política brutal por parte de las autoridades judiciales. ¿Qué cambió? ¿Qué es lo que cambia para que entonces ahora digan, pues es que también tuvimos que investigar a Lazo? Es que quizás era tanta prueba la que había en contra de Lazo y tanta la presión de la gente de Ecuador que no pudieron voltear a otro lado y hacerse como que nada había pasado como lo habían hecho antes. Sí, tres cosas. Uno, había demasiadas pruebas y pruebas no presentadas por nosotros, pruebas presentadas por medios digitales lacistas, completamente vinculados con Lazo. Ellos presentaron un montón de grabaciones que no las habían hecho ellos las hizo la policía en una investigación que hizo a principios del gobierno de Lazo, que demostraba su absoluta vinculación con la corrupción y con el narcotráfico. Entonces, eso era ya, digamos, eran pruebas demasiado contundentes. Por otro lado, la capacidad de movilización. Hay un pueblo que se ha movilizado en este tiempo. Y por otro lado, una mayoría parlamentaria que logramos constituir, que también cumplió con la función que tiene que cumplir de fiscalización a un gobierno corrupto y vinculado con el narcotráfico como el gobierno de Lazo. Esto fue lo que pasó y esto es lo que dio lugar
a la circunstancia de que el tipo haya tenido que decidir, digamos, liquidarse políticamente. Ahora, acá tengo algunas dudas relacionadas con lo que va a pasar después. Lazo, prácticamente sabemos justo lo que nos acabas de decir, vienen estos 6 meses donde él todavía se va a quedar en lo que viene el proceso electoral, en lo que se nombra, gana el nuevo proyecto presidencial. ¿Quién encabeza el proyecto de revolución en este momento? Y sobre todo preguntarles qué tantas posibilidades hay en este momento. Si bien la imagen de Correa se ha fortalecido, con el paso de los años y sobre todo en este momento, al comprobarse que todo lo que han dicho es cierto sobre Lazo, sobre Moreno y demás, ¿qué es lo que pasa? ¿Quiénes son los que están abanderando? ¿Qué es lo que proponen además de rescatar? Y sobre todo, ¿qué tanto se puede rescatar a Ecuador? Estamos hablando de dos administraciones, la traidora y la que le siguió, la de Moreno y la de Lazo, que pasaron a destruir lo que construyeron en el correísmo. Hoy ya son condiciones distintas, han pasado algún tiempo. ¿Quiénes son los que representan en Ecuador en este momento la revolución? Bueno, hay una conducción. La ventaja del Internet es que permite hacer una conducción también no presencial. La Dirección Nacional de nuestro movimiento se reúne todas las semanas, absolutamente todas las semanas, para dar seguimiento, para tratar, para discutir, para analizar la situación del país, para tomar decisiones. Por tanto, no hay una ausencia de esa conducción, aunque haya una ausencia presencial. Ahora, en el Ecuador está Jorge Glass, un compañero nuestro, fue vicepresidente, ya no está en la cárcel. Por supuesto que ha estado 5 años, estuvo 5 años injustamente encarcelado, pero está allá. Y están importantísimos dirigentes de la Revolución Ciudadana que ahora están ocupando cargos como alcalde de Quito, como prefecta de Pichincha, como el prefecto de Azuay, el prefecto de Manabí. No te cuento más, hay muchísimos, hay 9 prefectos, lo que aquí en México sería 9 gobernaturas, de las más importantes que sumados llegan al 80% de la población ecuatoriana, están allá, todos ellos. Y por supuesto, los legisladores que han cumplido un rol fundamental, un trabajo extraordinario, jóvenes, hombres y mujeres brillantes que han hecho un extraordinario trabajo legislativo y de fiscalización en este periodo. La Revolución Ciudadana fue prácticamente la protagonista del desarrollo del juicio político en el país, de tal manera que hay muchísimos compañeros que podrían asumir pues, la candidatura presidencial y vicepresidencial y también a la Asamblea Nacional, porque ahora en agosto, a fines de agosto, se va a elegir tanto el binomio presidencial y vicepresidencial como los representantes o los asambleístas que irán a la Asamblea Nacional. Tenemos mucha gente y como te decía, el presidente Rafael Correa, desde su condición de exilio en Bélgica y en muchos lugares a donde se desplaza permanentemente, él sigue siendo el conductor principal y el líder principal de la Revolución Ciudadana, aunque sea en ausencia presencial. ¿Qué rol tienen en este momento los militares? Porque vi un mensaje que mandaron y vi algunos comentarios diciendo es que ahora son los militares quienes tienen el control del Estado. Y en algunos comentarios sentí el miedo hacia los militares. ¿Qué pasa con ellos? Estamos hablando, es más, te lo voy a preguntar así, ¿estamos hablando de un golpe de Estado orquestado desde el propio Estado en donde participan los militares o qué rol juegan? Bueno, ellos están muy articulados con Lazo y con el Imperio Norteamericano. Ahí hay una confabulación. Ellos intentarán a toda costa, van a hacer, y esto tenemos que estar pensando en eso, qué podrán hacer para evitar la participación de la Revolución Ciudadana en el proceso electoral siguiente. Que a propósito, hago un paréntesis porque dejé de contestarte algo que me preguntaste. ¿Qué tan factible será hacer la reversión del desastre que han hecho en el Ecuador? Tenemos que ser honestos, no va a ser fácil. No va a ser fácil, porque han destrozado la institucionalidad. Incluso han destrozado las carreteras que construimos. Han destrozado los edificios de lo que se llama el ECO 911, que es la coordinación de los organismos de seguridad en el país. Han destrozado muchas cosas.
No será fácil, tomará tiempo, pero hemos demostrado en el periodo de gobierno de Rafael Correa que somos capaces de hacerlo, y estoy seguro que vamos a ser capaces también de hacerlo ahora. Bueno, me había faltado de contestar eso, y preguntaba sobre el tema de los militares. Sí, es lamentable, hay muchos militares que ellos no tenían que hacer esa rueda de prensa que está ahorita presentándose en el video. Por supuesto, a ellos les toca cumplir la Constitución, pero no les toca pronunciarse y decir esto es constitucional o esto es ilegal. Eso le toca a la Corte Constitucional o le toca a los organismos de justicia. Y ellos están apareciendo como los garantes de la democracia. No les toca. A ellos les toca obedecer al poder civil. Esa es su responsabilidad. En el caso de las Fuerzas Armadas, a cuidar nuestras fronteras como responsabilidad específica, y a la policía cuidar la seguridad interna como su responsabilidad específica, pero fundamentalmente haciéndolo en obediencia a las decisiones del poder civil instaurado en nuestro país. Ellos, claro, están ofreciéndole un apoyo a Lasso, de alguna manera intentando asustar al pueblo ecuatoriano para que no se movilice por las medidas que Lasso seguramente va a tomar y está comenzando a tomar ahora, pero el pueblo ecuatoriano tiene que saber que nosotros vivimos en democracia y que tenemos que ser capaces de escuchar nuestra voz cuando se actúa en contra de los intereses del pueblo, sea el momento en el que sea. Quiero cerrar con esta pregunta y agradecerte muchísimo, Ricardo Patiño, que nos acompañaras para platicar sobre lo que está pasando en Ecuador. Y quisiera hacerte estas dos preguntas de reflexión. La primera, al inicio platicaba que quizás Ecuador es un caso de estudio para México, porque Ecuador tuvo el correísmo, un movimiento que dura justamente una década, que logran avanzar muchísimo, un presidente muy querido que después fue traicionado por uno de los suyos. Acá, si bien no fueron 10, fueron 6 años o son 6 años del presidente López Obrador, es un presidente muy querido y hay una sucesión presidencial bastante ambicionada. ¿Qué le podrías decir a los mexicanos, digamos, para que tomen una decisión pensada en no caer en estas tentaciones, o quizás que pudiéramos nosotros tener algunas cuestiones, tomarlas en cuenta para evitar que un falso o alguien que va con la bandera de decir yo soy del movimiento y yo los vengo a rescatar y demás, o vengo a continuar el proyecto de revolución que inició el presidente, llegue con estas mentiras? Ustedes que lo vivieron, ¿qué quizás nos pudieras decir a los mexicanos? En primer lugar, fortalecer la organización, crear organización, fortalecerla, trabajar en la formación política, en la formación ideológica y en la capacidad de movilización permanente. Las calles deben ser del pueblo. Cuidado que la derecha se toma las calles. En eso es importante lo que ha ido haciendo el presidente López Obrador. La cuarta transformación necesita gente que acompañe, no solamente en las redes sociales, sino en las calles. Las calles han sido históricamente del pueblo, y ahora un gobierno que representa al pueblo como el gobierno mexicano tiene que estar también permanentemente movilizado, porque eso genera conciencia, eso genera empoderamiento. Es fundamental que el pueblo mexicano se empodere de su cuarta transformación, porque debe ser suya. No solamente debe de recibir el beneficio que un gobierno le da, sino que debe de convertirse en propietaria de esa transformación, debe de defenderla y criticarla cuando tenga que hacerlo, por supuesto. Eso es parte justamente del desarrollo político y de la autocrítica que todos tenemos que tener, como nosotros lo hemos hecho en el caso de nuestro país. Pero es fundamental que ese ejemplo que ha dado de gobierno López Obrador, que ha hecho un gobierno absolutamente vinculado, favorable, identificado con los intereses del pueblo, el pueblo lo perciba como propio, lo defienda, lo discuta, se forme, se prepare, para que no venga cualquier hablantín luego para decir cualquier cosa, hablar bonito, tener una bonita figura, hacer una gran campaña electoral y sorprender a la gente. En eso tenemos que estar preparados, y eso no va solamente por las redes sociales, también ahora por las redes sociales, que son muy importantes, pero también por el tú a tú, por el cara a cara, por el conversar con la gente. La militancia de Morena tiene que estar permanentemente en las calles, con la gente, en sus fábricas, en sus casas, discutiendo en los barrios, tratando las cosas. Solamente así se consolida una formación política y se puede consolidar entonces un
un triunfo que sea adecuado, que sea correspondiente con el proyecto político que México tiene en este momento. Aprovecho para felicitar al presidente López Obrador y a su equipo de gobierno por el trabajo que se está haciendo en la Cuarta Transformación. Y Ricardo, esta pregunta creo que la respuesta sería obvia, pero me gustaría escucharlo de ti. La esperanza de regresar a Ecuador se fortalece. ¿Qué es lo que sintieron cuando Lazo hace esta declaración de disolver la Asamblea Nacional y la muerte cruzada? Si bien son 6 meses, solamente ya son 6 meses de la posibilidad de regresar, de que la revolución gane y que ustedes puedan volver a casa. ¿Qué Sí, pasa? estamos muy esperanzados. Realmente estamos con mucha esperanza. Hemos vivido momentos muy duros. Yo he sido perseguido, enjuiciado por dar una declaración, por invitar a nuestros militantes a acompañar a nuestro pueblo en las calles en sus luchas. Pero yo creo que la situación, como te decía, la situación política es muy favorable a nuestro proyecto, a nuestro movimiento político. Y si nosotros hacemos las cosas bien, si no cometemos errores, si no nos confiamos, si hacemos un trabajo de casa a casa también, vamos a lograr este resultado. Y estoy convencido de eso. Ojalá podamos hacer una amplia alianza con sectores sociales y políticos progresistas y de izquierda para que el triunfo sea contundente y ninguna trafacía, ninguna trampa que nos quieran hacer pueda evitar que efectivamente a fines de este año otra vez la Revolución Ciudadana con su pueblo esté gobernando al Ecuador. Tengo mucha esperanza y la comparto con esa alegría contigo y con tu audiencia. Y te agradezco muchísimo la entrevista, de verdad, me he sentido muy contento en la misma. Estoy a tus órdenes para cuando quieras. Te agradezco muchísimo. Yo creo que los buscaremos pronto porque esta es información que hay que seguir compartiendo. Es un proceso al que le vamos a echar el ojo muy, muy de cerca. Mil gracias, Ricardo. Abrazo. Chao. Un abrazo. Pues ahí está esa entrevista con Ricardo Patiño, para que creo que, sobre todo la última parte, cuando habla de qué hacer nosotros mexicanos para pues evitar que terminemos votando por un traidor suelo, que vaya con una bandera de no, es que aquí nosotros sí queremos continuar con el proyecto, pero y al final, prácatelas. Entonces, personalmente, creo que ese último mensaje nos va a servir muchísimo y aprender quizás de los errores y las experiencias y las traiciones de otros países. América Latina, Centroamérica es gigante, es brutal. Ya lo que necesitamos es no perder lo que hasta este momento se ha ganado.